cada vez que nosotros pasamos una situación difícil que es permitida por Dios, es porque Dios quiere, como decía Samuel, subirnos a otro nivel. Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere hacernos más parecidos a Él, porque de hecho nos hizo sus criaturas semejantes a Él, pero por el pecado nos hemos desviado. Y Él lo que busca con esto es que nos acerquemos más y nos parezcamos más a Él. O sea, lo primero que tiene que hacer es aceptar que Dios te está probando. Porque cuando llega la prueba es porque Él lo permite. Y eso trajo una consecuencia. Y yo pasé el proceso y yo no puedo decir que fue un proceso que Dios me permitió, de que para probarme, no, eso me lo busqué yo. Porque yo no debía hacerlo. Entonces, esa clase de situación que a veces pasamos, que se la achacamos a Dios, hermano, eso no fue Dios. Eso fue usted que se lo buscó por sus acciones. Entonces, por eso la Biblia aclara, sí, hay procesos que Dios te lo permite para probarte, para decirle al enemigo que tú eres un buen cristiano, que tú amas a Dios. Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como ustedes lo pidieron, este es su programa favorito, Interacción de Vida. Ustedes aclamaron, señores, en estas mujeres que están aquí. Aquí está la fabulosa Diana, psicóloga, terapeuta familiar, de todo, pastora, con P sin S. Dime. La fabulosa María también pastora, también tiene parte de la rama de la psicología. Y Samuel, mentira. Samuel, aquí el gordito del mambo. Señores, suscríbanse a este canal. Han pasado muchas cosas buenas, gracias a Dios. ¿Vieron la entrevista con Natán ustedes? Claro, nítida, que sí, excelente. Nítida. Yo quiero otra. Empezando en la entrevista, yo dije que decían que el país no tenía petróleo, pero mentira, nosotros sí tenemos petróleo, Natán el profeta. De verdad, que muy agradecido de Natán y su esposa que vinieron aquí y compartieron con nosotros, y de verdad que eso ha trascendido. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me ha escrito y ha seguido. Otra gente obviamente se ha montado en que no sigue a Natán porque él menciona Dragon Ball en una de sus canciones, pero quien conoce a Natán sabe la clase de persona que es él y lo humilde. Pero hoy tenemos un tema muy profundo, pero no vamos a abordar tanta profundidad porque yo la agarré, como dicen, con la base, ¿cómo se dice? En base llena, ¿no? Sí, la agarré ahí como y rápido le dije para hablar de este tema, pero luego en otro video o en varios, porque quiero profundizar este video con varias personas. El tema es qué hacer en medio de las pruebas, señores. Venimos de una pandemia. Eso fue una prueba que le pasó al mundo entero. Pero yo sé que a cada uno de nosotros, del que está aquí, tiene una historia que contar y tiene sus anécdotas y tiene cómo ha sobrevivido, cómo María, después de tantas cosas, tú estás aquí todavía, estamos aquí toditos. Bueno, cada quien tiene su librito, Diana, el cual ha pasado X o Y situación, pero si estamos aquí es porque hemos vencido, hemos pasado esa prueba. Así es. Pero entre ese trayecto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué? Hemos crecido, porque sí, cuando uno pasa la prueba uno crece, uno madura. Y yo sé que aquí hay mucha gente que nos está mirando que no tiene la menor idea de qué hacer cuando te toca. Entonces, Diana, ¿tú tienes algo que decirnos? Lo que pasa es que todo depende de la situación, ¿verdad?, que estemos atravesando cada uno y en la condición en que estemos, porque dependiendo de nuestra condición, tanto emocional, psicológica como espiritual, ahí es que vamos a saber si vamos a afrontar X o Y situación, como decía Samuel, de la forma apropiada. Y déjeme decirle que hablando en términos espiritual, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, los espíritus de las tinieblas primero nos hinchinchan y nos atacan en lo personal para debilitar nuestra emoción, para hacernos sensibles a ciertas cosas. O sea, de repente nos sentimos abrumados por alguna situación, nos sentimos débiles, tristes, afligidos, depresivos en términos psicológicos, y estamos como así, como con un perfil bajo. Entonces, después que provocan ese perfil bajo, entonces nos dan como el tablazo. Y al darnos el tablazo, entonces uno no reacciona de la forma más apropiada porque ya estamos sensibles. O sea, nunca las pruebas van a venir cuando tú estás, vamos a decirlo así,
en tu mejor momento. O sea, vienen, pero tú ni siquiera las sientes porque al tú estar bien, pues tú puedes rebasarla fácilmente. Pero primero miren, aunque sea por un lado, porque usted puede estar, miren, metido 40 días de ayuno en X situación, pero de repente, las que somos madres, se le enfermó el niño. Y ya uno comienza a flaquear un poquito la emoción, pero ese no es el golpe fuerte viene detrás, pero primero inició como una reacción en cadena, poquito a poco, ¿verdad? Para entonces al final darle el golpe que ya uno entiende que no se puede levantar. Correcto, y no todo lo que te pase, primero voy a abrir un paréntesis, no todo lo que te pase en la vida, circunstancias, necesariamente es una prueba para definir, sí, ahí. Claro. Porque ¿qué hacer en medio de las pruebas? No todo lo que te está pasando es una prueba. Primero, cada acción toma una reacción para que vayan anotando. Si hay un dicho que dice alguien que quiero mucho, que dice: usted no se va sin pagar la cuenta. Y más aunque Jesucristo perdona, pero cada acción trae una reacción. O sea, si usted hace algo malo, si usted cosecha algo... Si usted siembra, algo malo. Si usted siembra plátano, no quiere usted cosechar guandule o mango. Usted va a cosechar plátano. Exactamente. Entonces, cada acción lleva una reacción. Ahora bien, Dios nos prueba. Dios permite la prueba. La prueba, sí. Como su siervo Job. No sé si tú tenías eso, pero yo tenía eso en la cabeza. Dice que el enemigo se paseaba por los confines de la tierra y cosas, y dice que va al cielo, y el mismo Dios, conociendo, y como él tiene control de todo, él comienza y le dice, cuando le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto, o sea, una persona, ya usted sabe, perfecto, temeroso, y le dice que no hay otro como él en la tierra. Óigame, era el único con esas cualidades. Y le dice el pichón: claro, tú lo tienes cercado, abre ese cerco para que tú veas lo que va a pasar. Pero Dios tenía confianza en su corazón. Entonces, imagínate que te llegó una prueba, María. Lo primero que tú haces, tú te tiras al suelo a llorar. ¿Qué es lo primero que tú haces, María? Yo quiero saber. Después de que tú lloras, y porque las pruebas de Cristo, tú que eres psicóloga, Diana, yo creo que terapeuta, van de la mano con la terapia de psicología. Cuidado con Nuria y los títulos. Que lo primero cuando te pasa algo es la negación. En la psicología se llama negación. Cuando tú yo no acepto eso. O sea, supongamos que primero viene la crisis. La crisis, o sea, la situación, el golpe. María, tú que tienes un testimonio grandísimo, que también quisiera que lo dé aquí, de tu ascenso al trabajo. ¿Qué tiempo, o sea, cuando tú duraste tanto tiempo en un puesto, la crisis, ¿cuántos años duraste de crisis? Desde el 2009 hasta el 2018. Y tú, Diana, esperando ese ascenso. ¿Cuándo tú entraste en alguna prueba que tú entraste en crisis sin entrar en detalles íntimos que tú te acuerdes? Cuando yo entré en una prueba Cuando empezó una prueba que tú comenzaste a hacer la crisis, porque uno comienza a hacer la crisis. Es que yo he entrado en unas cuantas. En unas cuantas. Pero vamos a decir una de ellas, que no voy a decir. No, yo quiero que la prueba del embarazo de Gabriel. Esa fue difícil. Que esa se puede hablar más difícil. Sí, claro, ¿no? Y yo después, más adelante, es posible que esté contando esos testimonios con imágenes, son dos. Todo. Tenemos 2 años en eso. Son dos, Gabriel y Joseph. O sea, sí. Son 2 testimonios similares. Pero que, imagínense, una persona resistir 2 procesos de preeclampsia y no morirse, es algo... Cuando a mi familia le dijeron que por menos de... O sea, con la presión menos de como yo la tenía, se habían muerto muchas mujeres en la misma cama donde yo estaba, y yo quedar viva, no quedar inconsciente. ¿Y te lo tiraron así? A mí no, se lo dijeron a mi mamá y a mi esposo afuera. Y luego entonces cuando yo me recuperé, entonces la doctora me lo dijo, que por menos de ahí, imagínese. Eso es fuerte. Y fueron momentos de crisis, pero me hablaste de Gabriel, ¿verdad? Sí. Con Gabriel yo lo afronté, a pesar de todo, más fácil. Yo estaba en mis 20, tenía... ¿Y ahora tú estás? En los TA. En los 30. En los TA, claro, porque ya Gabriel tiene 8 años. Yo tenía 20 y pico de años. Fue un embarazo difícil. En el principio fue un poco difícil, pero no tanto, porque el proceso fue de repente. Entonces, cuando yo entro en la crisis, que
Me dicen que tengo que ir corriendo a donde mi médico porque la presión la tenía muy alta y que había posibilidad de que me saquen el bebé. Yo me asusté, pero traté de mantener la calma porque yo dije, bueno, si yo me asusto en la condición que estoy va a ser peor. Y como les repito, estaba en mis 20, uno tiene la mente un poquito más fresca, entiende que va a durar muchos años más de vida. Yo dije, bueno, señor, yo creo que todavía yo no me voy porque yo no he cumplido mi propósito. Todavía la crisis no había empezado al 100%. La crisis no había empezado, pero bueno, ya después que me tenían en la clínica, medicándome y demás, que yo me vi conectada a todos esos aparatos en cuidados intensivos con apenas 6 meses de embarazo. Y yo recuerdo que mi mamá, entró mi tío, que en ese tiempo era mi pastor, y él hizo una oración por mí, con las lágrimas prácticamente fuera, porque todo el mundo pensaba que yo me iba a morir. Y él hizo una oración por mí, y yo aún así le dije a mi mamá cuando él salió, porque sabe que en intensivo es 2 minutos, entra uno, sale el otro. Yo le dije a mi mamá que orara también. Y ella dijo que ya habían orado. Yo le dije, no mami, yo quiero que eres tú, pero lo que ella no sabía era porque yo estaba tan desesperada que yo sentía que la oración que iba a funcionar más en ese momento era la de mi mamá. Era tu mamá. Porque yo entendía que es la persona que más me quiere, la persona que Dios tiene más quizá disposición de escuchar. Yo estaba en crisis. O sea, yo, aunque tenía la confianza de que no iba a morir, pero estaba muy asustada. Yo estaba súper hinchada, yo estaba irreconocible. Yo tenía alrededor de 200 y pico de libras y gran parte de ella era líquido. Yo tenía las manos totalmente hinchadas. Una enfermera me puso el bobote porque yo de cariño. Saludos y yo recuerdo que después que de 200 y pico de libras, después que a los 11 días de haberme dado de alta, me pesaron de nuevo y ya yo tenía 140. O sea, yo tenía más de 60 libras entre muchacho, el bebé, ¿verdad? Y líquido en mi cuerpo. Entonces, cada vez que los médicos entraban, que hubo una doctora que entró y dijo, así no disimuló, esa presión sí está alta. Y yo, ay Dios mío, señor, pero aquí estoy. Pero ¿sabe qué? ¿Tú te acuerdas más o menos en qué número estaba la presión? No, porque yo no podía, el aparato estaba a mi espalda. Okay. A veces yo hacía así de reojo y veía alguito, pero no podía ver bien. Pero tengo entendido que la que debía estar en máximo 80 estaba en 100 y pico. El Señor. Entonces, nada, yo le voy a ser honesta. Yo en mi cabeza, para manejar ese momento de crisis, había una canción, un himno cristiano, ¿verdad? Que no se me salía de la mente. Yo comencé a cantarlo. Y hasta que a mí me sacaron de este cuidado intensivo, yo tenía ese himno en la mente. Un himno de eso viejo. Como decía. Que el que dice, Dios está aquí. Dios está. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Te quiere ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Y yo, esa canción, óigame, ese himno me retumbaba. Yo sentía como que lo escuchaba en la habitación donde estaba, pero nunca se me salió de ahí. Bueno, en fin, al cabo que al final me calmé. Luego, mayormente de que mi mamá oró, le dije, Señor, yo estoy aquí, tú eres que sabes. Aceptación. Exactamente. Pasó la crisis, llegó el momento de negación, de que yo no creía, yo en mi vida no pensaba que yo iba a pasar por una situación así, pero lo acepté fácil, porque lo acepté ya estando en el proceso. A veces la aceptación a veces dura un tiempecito más, pero otras veces dura menos. Y después entonces el momento de... ¿Qué fue que dijiste? La aceptación. No, de negación. Fue verdad, yo negué, ¿verdad? No quería aceptarlo. Después entonces lo acepté y comencé a tener un poco ya de resiliencia, ¿verdad? Comenzar a salir un poco de esa situación. Cuando me llevaron a quirófano, yo discutí con el médico. Porque no, lo que pasa es que yo tenía un hijo y yo entendía que no quería más de 2. Yo había hablado con el médico de que me preparara para no tener más antes de caer en el proceso. Él me dijo que sí, que estaba bien, que me iba a preparar. Al tener la situación, imagínense, un bebé de 6 meses que iba a nacer, donde tenía de 2 libras, 2 3/4 de libra. Cuando yo iba de camino al quirófano, yo le dije, doctor, acuérdese que usted me va a preparar, ¿verdad? Él me dijo, ¿qué si tú te estás volviendo loca? ¿Cómo así? Y yo, que sí. Entonces él me decía, ¿pero qué? Ese niño tiene posibilidad de morirse. Te vas a quedar con un solo. Y yo, óigame, no se va a morir. Ya ahí entonces yo entré en fe.
Yo entré en fe cuando yo, antes de que me pasara eso, 2 semanas antes, tuve un sueño donde me iban a hacer la cesárea y un señor me decía, el niño va a nacer de 29 semanas, pero no te preocupes que todo va a estar bien. Yo había tenido ese sueño. Solo que el bebé, en lo humano yo tenía 29 semanas, pero cuando el bebé lo sacaron tenía 27, tenía menos. Pero en lo humano fue tal cual lo soñé. De 29 semanas, pero todo va a estar bien. Yo me aferré a esa palabra y ahí entonces comenzó mi proceso de resiliencia, a entender de que sí Dios era el que estaba ahí en medio de todo, en medio del proceso. Bueno, pues yo entré en discusión con el doctor prepáreme, y él que no, y yo que sí. Entonces yo, en mi desesperación le dije, óigame, él me dijo, prácticamente a grito, ¿y si se muere el niño? Y yo le dije, él no se va a morir. ¿Cómo que él no se va a morir? ¿Cómo tú sabes que no se va a morir? Y yo, porque yo sabía que esto iba a pasar. Le dije, yo sabía que esto iba a pasar. Y él no se va a morir. Y él entró riéndose de mí al quirófano, diciéndole al pediatra y a las enfermeras, oiga lo que ella está diciendo, que ella sabía que eso iba a pasar. Que dije que la preparen. En fin, para no hacerle largo el cuento, no me prepararon. Porque pensaban que el niño se iba a morir para que no me quede con un solo. Bueno, en fin, al fin y al cabo, ya después que salí de todo ese proceso, que ya me sacaron de cuidados intensivos, me pasaron para una habitación, yo duré creo que 3 días. Y nada, al final, en el tiempo que el niño duró en incubadora, fue un momento también muy, muy frustrante, pero traté de aceptarlo y decirle, Señor, yo estoy en tus manos. Al final, mi hijo sí quedó con una condición física porque no se desarrolló a plenitud y eso fue otro duro golpe, pero aquí estamos. Gracias al Señor que nos dio la capacidad de por lo menos aprender a confiar en Él. Hay personas, déjeme decirle, que sabe que esté tomando mucho tiempo, que cuando pasan ciertas situaciones, lo que hacen es que salen huyendo del Señor, como hizo Jonás, ¿verdad? Se van en la dirección opuesta, porque entiende que quieren culpar a Dios de los procesos, de las dificultades. Entonces, se enojan con Dios y en vez de acercarse más a Dios, se alejan. Yo hice todo lo opuesto. Yo le lloré a Dios, o sea, mi nivel espiritual sí bajó en muchos momentos, sí me deprimí, sí hubieron momentos difíciles, pero nunca pasó por mi cabeza apartarme de Dios, porque al final el que me mantuvo con vida fue Él. Entonces, si Él me mantuvo con vida, imagínense si yo no hubiese estado en los caminos del Señor, yo no hubiese estado viva hoy. Y mira, ¿cómo, o sea, qué hacer en medio de las pruebas el tema para que vayan cogiendo ustedes, que te vayan desatando esto? Algo que Yana dijo, varias cosas que Yana dijo clave. Lo primero fue, después del proceso psicológico que tú niegas, es que ella mantuvo una conexión con Dios porque ella aceptó. O sea, lo primero que tiene que hacer es aceptar que Dios te está probando. Porque cuando llega la prueba es porque Él lo permite. Y que ella utilizó algo que yo también utilizo, que ella hizo una conexión con una adoración a Dios. Uh-huh. Es algo que nunca puede cesar, es mantener siempre una adoración conectada con el Padre, porque en medio de las pruebas y de las crisis, que es donde uno entiende que Dios está más lejos, donde Dios está más cerca, porque Él eso está, es verdad. Él está moldeando, sea tu carácter, Él está de convertirte en una piedra fea, te está convirtiendo en una piedra preciosa. Y es algo que la gente no toma en cuenta de qué hacer. Acepta tu prueba, porque o sea, hasta que no pase, o sea, la prueba son un camino, una carrera. Supongamos que es 1 kilómetro de carrera. Uh-huh. Pero si tú ni siquiera has empezado, porque todo eso se hubiese prolongado más lento si desde un principio uno acepta la prueba y uno dice, Señor, porque lo recomendable, Señor, que tú me quieres enseñar en esta prueba. Yo puedo dar fe y testimonio de que eso es cierto. Porque cuando yo tuve en mi proceso de prueba, yo cantaba una canción. Eran 3 canciones, pero ahora mismo solo recuerdo una. Y esta que dice, a veces hay que pasar por prueba y madurar. No recuerdo bien. A veces hay... No sé si ustedes se la saben. Sí, sin dolor. Sin dolor. No hay sin dolor. Ganador. Esa. Nítido. Sí. Mira, a través de esa prueba que yo tuve, que estaba contando en otro video, yo he madurado, como ustedes no se imaginan. La parte alta que había y grumosa en mí
a través de esa prueba el Señor la puso así. Y de verdad que a veces las pruebas son necesarias, no necesariamente es que Dios te castiga por algo que tú hiciste, sino Él te lo permite en tu vida porque hay cosas en ti que hay que dejar y que hay que madurar. Y yo le puedo asegurar que yo maduré, y maduré bastante, y cambié mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, porque a través de esa prueba yo fui procesada, y muchas cosas que habían en mí que no estaban bien, en ese proceso, en ese fuego que el Señor me permitió pasar, fueron quemadas y vueltas a ceniza. Miren, yo recuerdo que alguien, un pastor, que Dios lo usa mucho, dijo, van a tener X tiempo de prueba, unos meses de prueba, pero luego verán la gloria de Dios en ustedes. Y yo, lo primero que yo entré fue en una crisis de negación. Señor, no, Señor, no. Y no, Señor, no. Una crisis, una negación ahí mismo, pero Señor. ¿Y cuándo que va a empezar? Pero ya empezó, pero no, pero que si yo qué. Pero sí, pero no, pero aquel, pero ¿Cuándo esto. es? ¿Y cuándo es? Porque entonces tú quedas a la expectativa, porque Dios actúa por unos caminos que solamente Él entiende, sí. Que Él te dice... Sí, tú guardas, pero él no te dice exactamente, bueno, empezó ayer, empezó mañana, o va a empezar hoy, o ya empezó. Y fue tanta la crisis que yo hice, que mi familia y yo hicimos, porque uno, o sea, tú te quedas a la expectativa. Pero lo que le puedo decir, que al igual que yo tomo ese mismo modus operandi, que es que yo apodero algunas canciones dentro de mí. Y había una que nadie lo sabía, pero en mi mente siempre se mantenía, que era una canción de Lili, que decía que Dios está ahí cuando alguien te falla, sí. Dios está ahí cuando no hay palabra, y que cuando tú crees que tu historia se había terminado, Dios te dice que tenía la parte 2. Y en medio de esta prueba, Dios me quería subir de nivel, pero para subirte de nivel, sea en tu matrimonio, en lo espiritual, en todo, tú necesitas ser procesado. Y que yo hacía en medio de esa prueba, de esa crisis, tuve la ventaja de que ya mi software y mi firmware de espiritualidad se había actualizado. Y creo que esta fue mucho diferente de las otras, porque entré en un modo de oración y meditación que me ayudó a pasarla. No puedo decir lo que más chill, porque eran unos fundazos fuertes, eran unos ataques, mi familia aquí de testigo, pero la palabra de mi hermana, sacúdete, ora. Y yo recuerdo que en una noche, porque el enemigo le da a uno con atacarle, no sé si a usted le ha pasado, que esté escuchando este video, que uno se siente oprimido, que siente que se le va a explotar el corazón, el pecho, todo, que siente que todo se le viene encima, arriba, que eso tú lo puedes confundir o se asemeja a un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Y yo estoy, o sea, volviéndome loco, o sea, con taquicardia, durmiendo, pero todo eso era más psicológico que otra cosa, o sea, más espiritual. Que yo recuerdo que mi hermana me dice, esta querida pequeña aquí grande, me dice, pero Samuel, pero ponte a meditar y ahora, acuérdate que tú eres un siervo de Cristo. Y era tanta la prueba que yo ni me acordaba que yo era cristiano, señor. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hacer en medio de la prueba? Acuérdese. Tanta la desesperación. Acuérdese que usted es cristiano, que usted le sirve a un Dios. Acuérdese de que Él pagó el precio por usted y por mí. Acuérdese de que Él le arrebató las llaves allá en el Hades, se la quitó. Y a la gente que no tenían salvación se le predicó. Acuérdese que Él no nos dejó solo, nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Acuérdese de eso en medio de sus pruebas. Y yo recuerdo que yo agarré, le dije, porque le dije, mi amor, mira, hoy a veces me turnamos, ya me dice, voy a hacer silicio, voy a estar afuera. Y yo le dije, hoy me toca a mí. Y me senté en mi mueble así y comencé a meditar y orar. Y yo sentía, cuando Yana me dijo, acuérdate que tú eres cristiano, yo escuchaba esa voz del infierno, ¡no! ¿Cómo huyan? Y yo me senté y yo comencé, ok, vamos a pelear ahora justo, porque ustedes en mi cabeza, o sea, fue tan fuerte que ustedes quitaron que yo era un hijo de Cristo, que yo soy un siervo de Dios.
Y cuando yo comencé a guerrear, que todos esos pichones que el Señor comenzaron a irse y a desalborotar, en medio de la aflicción, yo recuerdo, yo le he dicho a esta poca gente, recuerdo que se me sienta una persona de edad que es muy conocida en mi vida, porque fue él quien me enseñó a tocar los instrumentos y a hacer muchas cosas, y me sienta al lado así, y me pone la mano en el hombro y me dice: has crecido. Y yo me regocijé en gran manera. Yo recuerdo que se me aguaron los ojos. Le dije, pero porque es un ángel que Dios ha puesto siempre en mí, que me guarda, que me protege. Y me dijo: has crecido y me siento orgulloso de ti. Pero me dijo: pero necesito que avances, que sigas, que no te detengas. Y me decía, yo permití que te pasara lo que te pasara porque había gente, o hay gente, la lista es larga, la fila es larga, que necesitan escuchar lo que te pasó. Hay gente que van a ser restaurada por lo que te pasó. Entonces necesito, por favor, que salgas ya de tu zona de confort y comiences a trabajar. Sí, entonces, sí, en medio de la prueba, Dios te está moldeando para algo. Es un privilegio, aunque usted diga, es un privilegio que tenga una prueba, sí, un privilegio, porque aquellos que somos probados vamos subiendo de nivel y vamos subiendo de nivel, y no es que tenemos de que más exigencia, hay que pedirle a Dios, pero no es lo mismo cuando tú empiezas a pelar papa en el ejército, cuando ya tú eres un general, un capitán, un teniente, que tú te suben el sueldo, cuando tú tienes estrellita, cuando ya tú puedes decir, ok, ya yo estoy aquí. Entonces, acuérdate que tú eres cristiano, dime ya. Sí. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi proceso de prueba también, yo llegaba de trabajar, tiraba la cartera, me trancaba en mi habitación, me tiraba de rodillas, me acostaba en el piso llorando como una niña, y yo decía: Jesús, yo lo decía duro, Jesús, ¿dónde tú estás, Jesús? Y eso era llora, porque yo sentía que Dios se había alejado de mí. O sea, eso era lo que el enemigo quería darme a entender, que yo estaba sola, y en realidad yo no estaba sola. Y yo decía: Jesús, ¿dónde está? Porque era como un dolor tan fuerte y una desesperación tan grande que yo lo que hacía era que llamaba a Jesús. Y cuando ya no aguantaba más, abría la puerta y salía corriendo para donde mi querido hijo Samuel, y me le tiraba encima llorando, y él corría y llamaba: Diana, corre, que mami y madre iban y me abrazaban y oraban por mí. Pero de verdad que fue una situación un poco difícil, pero estamos aquí. Antes, ¿qué hace en medio de la prueba? Dios nunca se ha apartado de usted. Amén. Sepa eso. Amén. Continúa, Diana. Sí, yo quiero también hacer una aclaración aquí, porque a veces, como decía Samuel sobre Job, ¿verdad? Job, Dios le permitió un proceso de prueba, pero no era porque él, vamos a decirlo así, lo merecía. Déjeme decirle que hay gente que si ve que usted está en una situación difícil, de una vez comienzan a juzgarle y a decirle: tú estás mal delante de Dios. Se convierten en los amigos de Job. Tú estás mal. Yo recuerdo que a mí me decían años atrás, cuando a mí se me enfermaban los niños, que uno, que el otro, y esa dificultad: tú tienes que revisar tu vida con Dios. Tú tienes que arreglar tu vida con Dios, porque esos niños tuyos se enferman mucho. Eso es porque tú no estás orando. Es que eso no es normal en ti. O eso no es normal. Esos niños tuyos se enferman mucho. Tú tienes que mirar a ver lo que tú vas a hacer. Métete con Dios, porque se entendía que eran castigo de Dios, que era que yo estaba tan mal delante de Dios, que ya Dios me estaba castigando. Y increíblemente, yo creo que esa persona ha tenido que pensarlo bien, porque creo que ahora está pasando las cosas que yo tuve que pasar. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Sí quiero aclarar, porque sí hay gente que cree que está en prueba y no está en prueba nada. Dice aquí, yo voy a leer en Santiago 1, desde el 12 voy a leer. Versión Reina Valera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primer punto: bienaventurado el varón que soporta, y llámese también la mujer, que soporta la tentación, porque cuando la haya soportado, ¿verdad? Eso significa la prueba. Entonces recibirá la bendición del Señor, que en este caso hace mención de la corona. Bien, pero hay otro punto entonces más para abajo que dice el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, hay un tipo de proceso de prueba, que es cuando Dios lo va a probar a usted para saber si realmente usted califica. Es decir, usted puede orar mucho, buscar mucho de Dios, cumplir la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero hay momentos que Dios tiene que mostrarle a Satanás que usted es fiel, por encima de lo que sea. Entonces, aunque usted esté bien delante de Dios, Dios le dice, como hizo con Job: ven acá, muchacho, ven, mira, aquí hay un muchacho que me sirve, mire, él es perfecto, recto, me teme, vive fuera del mal. Óyeme, tenía todo. Tú no lo has considerado a él, míralo. O sea, el mismo Dios le dijo: mira, vete, míralo, a ese tú no lo estás mirando. Y Dios fue que impulsó, ¿verdad?, al enemigo para que pruebe a Job, para probar a Job a través de él, de esas acciones. Los amigos lo acusaron: tú estás mal, tú pecaste, dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó? Porque, óyeme, una persona recibir tantos azotes así, tuvo que haber cometido un pecado muy grave delante de la presencia de Dios. Sin embargo, no fue así. Pero sí hay otro extremo, que es de gente que dice: ay, hermano, yo estoy en prueba, ay, hermano, el Señor, mire, me está procesando. Pero son gente que no buscan de Dios, que andan por ahí manga por hombro, que andan haciendo y deshaciendo. Entonces, como andan por ahí haciendo y deshaciendo, como cometen muchas faltas delante de Dios, como decía Samuel ahorita, toda acción tiene una reacción, dice una de las leyes, creo que de Newton, ¿verdad? Y eso fue en la física, pero en lo humano, eso es 100%. Bíblicamente también, lo que usted sembró, eso de cosecha. Así es. Bien, entonces, esas clases de personas cometen faltas. Por ejemplo, yo cometí una falta una ocasión, después lo estaré testificando, que me airé de mala manera, y eso trajo una consecuencia. Y yo pasé el proceso, y yo no puedo decir que fue un proceso que Dios me permitió, de que para probarme, no, eso me lo busqué yo. Porque yo no debía hacerlo. Entonces, esa clase de situación que a veces pasamos, que se la achacamos a Dios, hermano, eso no fue Dios. Eso fue usted que se lo buscó por sus acciones. Entonces, por eso la Biblia aclara: sí, hay procesos que Dios te lo permite para probarte, para decirle al enemigo que tú eres un buen cristiano, que tú amas a Dios. Pero hay otro que usted se lo busca por andar por ahí haciendo cosas que no debe, por andar muchas veces de boca floja, porque a veces nos gusta hablar de más. Entonces, esas conversaciones, ¿verdad? Esas acciones, lo más guapo. Esas acciones traen consecuencias. Y después, entonces, el pecado, y cuando viene a ver, ya usted se enfrió, se descarrió, porque a eso se refiere la muerte. O sea, usted muere espiritualmente hablando. Y usted dice: ay, se descarrió porque no aguantó el proceso, porque no aguantó la prueba. Bueno, usted no aguantó la prueba, pero no fue la prueba que Dios le puso, le permitió para probar, sino la que usted mismo se buscó. Por lo menos es lo que yo entiendo. ¿Tú entiendes que la Diana que era hace 10 años a la de ahora, te ha moldeado Dios a lo que... Mira, Samuel, pero yo creo que en un 90%. Y más, que yo creo que en un 95%. Ay, santo, yo doy fe y testimonio de que sí. Está bien, yo no soy perfecta, todavía tengo por dónde cortarme, ¿verdad? Pero mire, para lo que yo era antes, a lo que soy ahora, mire, tener que quedarme callada en ciertas cosas, tragármelo, ese aunque gallito, tenga la razón. Pavo. Entonces, Diana decía que no solamente las pruebas que te llegan son porque Dios la dijo, sino como decíamos que cada acción lleva una reacción. Entonces, las cosas, para hacer un resumen. No es porque sea castigo de Dios. Correcto. Para hacer un resumen, Diana decía que ella escuchaba canciones igual que yo, aceptábamos eso. Yo le dije que acuérdese que usted es cristiano, que Dios está con usted. Acuérdese que usted puede orar, que usted puede ayunar, que usted puede meditar. Acuérdese que usted puede encerrarse, usted puede hacer silicio. Usted puede buscar ayuda para que le ayuden a orar. O sea, cuando le llega la prueba, generalmente lo que uno hace es que uno se encierra entre una burbuja entre uno mismo y no quiere avanzar. Y no quiere hacer más nada que sentarse en los laureles. Entonces, di tú, María, ¿qué tú haces en medio de las pruebas, para ir cerrando,
que les pueda servir como bendición a este público hermoso que nos escucha y nos ve. Sí, yo creo que en medio de las pruebas lo primero que hay que hacer es tener confianza en Dios, confiar en Dios, no pensar que usted está solo como yo creía en medio de mi proceso. Yo pensaba que estaba sola, que Dios no estaba conmigo, que quizá era un castigo de Dios y no era así. Tener confianza en Dios, confiar, no desesperarse, ¿verdad? Porque llega el momento de desesperación. Hay personas que se descarrían cuando tienen una prueba fuerte. El Señor no quiere eso. Confiar en Dios, creerle a Dios, sobre todo creerle a Dios. Amén. Mantenerse tranquilo, gloria al Señor. Orar, escuchar música cristiana, meditar en el Señor, no desesperarse. Siempre la meditación ayuda mucho en medio de las pruebas. Usted se pone a meditar y como que usted se eleva al cielo. Hablar con las personas correctas también, porque exacto, tiene que saber con qué círculo usted trata, porque hay un círculo que lo que hace es que te hunde más, que te hunde. Yo para ir terminando, yo veo las pruebas como un embarazo. No siempre casi la mayoría en los 9 meses de embarazo no son color de rosa, porque la mujer sufre o que se le sube la presión, o que se hincha, le da insomnio, los malestares, que no duerme, la náusea. Pero después de toda esa prueba y la pujación ya, o si es cesárea, que te queda esa marca. Pero cuando usted ve ese bebé que nace. Pero cuando te entregan esa criatura, que tú ves sus ojos, que tú ves... todo eso se olvida. Que tú ves esas manitos igualitas a uno, que tú ves esa sonrisa, que tú ves que por lo que tú tanto sobatas... Si o tú Alejandro cuando le entregaron a Melissa en los brazos. Ay, sí, Dios mío. O cuando nació el mío, que yo le dije, mira, yo estoy aquí, papá. Y ese muchacho se cayó así, abrió los ojos. Estaba llorando muchísimo. Y digo, este es mi papá. O sea, esos 9 meses de prueba que uno pasa, porque el que un esposo responsable, uno pasa esa crisis igual con su esposa, igualito, como que uno no siente los malestares físicos, pero uno lo siente como espiritual, como por dentro. Así, si ella sufre, uno sufre. Cuando te entregan ese premio, esa criatura, que te dicen, mira, este es tu premio. Eso pasa. Exacto. Cerrando, Diana, fluye, arregla. No, creo que por lo menos por hoy se han dicho cosas bastante útiles e importantes en el proceso de la prueba, y sepamos que al final todo esto tiene una recompensa, como leí ahorita. Así es. O sea, en el caso de ir al cielo vamos a recibir la corona, que solamente dicen la corona, pero son muchas más cosas. Pero en el caso de Job recibió multiplicado, ¿verdad?, todo lo que había perdido. Y es cierto que él perdió todos sus hijos. Dios le dio más hijos, y que como quiera uno no va a llenar el vacío del otro. Pero aún así, Dios le recompensó hijos más bonitos, más cosas. Entonces, cada vez que nosotros pasamos una situación difícil que es permitida por Dios, es porque Dios quiere, como decía Samuel, subirnos a otro nivel. Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere hacernos más parecidos a Él, porque de hecho nos hizo sus criaturas semejantes a Él, pero por el pecado nos hemos desviado. Y Él lo que busca con esto es que nos acerquemos más y nos parezcamos más a Él. Y ya para terminar, realmente yo he sido un ejemplo. Yo no tengo un testimonio de que yo andaba en la calle, que usando sustancias prohibidas, que haciendo y deshaciendo. No, yo no tengo esa clase de testimonio, y gloria a Dios para los que sí lo tienen, y los que también lo van a tener, que Dios lo va a sacar de ahí. Pero desde mi perspectiva, desde mi silla, yo entiendo que he pasado cosas difíciles y tenía un carácter, un temperamento un poco difícil en muchas formas, aún dañino para mi salud. Y Dios ha ido trabajando esa parte. ¿Y de qué forma Él lo trabaja? Bueno, con procesos para poder aprender. Yo no puedo pedir paciencia y que me depositen la paciencia. Ya, no. Que llegó. Usted pide paciencia, usted lo que está pidiendo es prueba, porque para cultivar esa paciencia usted tiene que pasar esos procesos para que poquito a poco entonces esa paciencia se vaya cultivando, que es lo que Dios por lo general hace. Ciertamente, yo me veo un par de años atrás y digo, de verdad que Dios moldea claro. la impulsividad y todo. Señores, si usted está pasando por alguna prueba,
nos puede escribir, que nosotros vamos a orar por usted. Amén. Pero queremos saber qué usted hace en medio de las pruebas, cómo usted ayuda, cómo usted mismo con Dios, usted la sobrepasa, la sobrelleva. Escríbanos aquí en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal, compartir, darle like, comenten, señores, mándeselo hasta a su abuela que está en Perú, allá en Estados Unidos, donde sea, mándeselo. Para que sean bendecidos. De verdad que nos sentimos agradecidos del Eterno, porque en tiempos tan difíciles seguimos aquí en pie, Diana y María. Así Eso es. así. Nada, señores, esto es Interacción de Vida, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye bye.